Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a la segunda charla de este ciclo virtual de formación sindical con nuestro querido compañero Federico Dávila. Bienvenido a la escuela virtual. Escuchamos atentamente tus palabras, querido Fede. Hola, muchas gracias Marcela. Es un gusto compartir con las compañeras y compañeros este momento, que espero sea un momento de reflexión y análisis para la toma de decisiones. Estamos atravesando un momento sin ninguna duda complejo. Estamos en un momento en donde la reflexión, la lectura, en mi caso escribir y demás, me hizo pensar en una frase de Frida Kahlo, ¿no es cierto?, que decía: no quiero que piensen como yo, solo quiero que piensen. Y eso es lo que me está ocurriendo. En este mes y medio estamos pensando y reflexionando sobre varios aspectos. En primer lugar, antes de entrar en el tema en forma directa, me gustaría hacer una breve introducción y comentar algunos aspectos de las relaciones internacionales de UPCN. UPCN mantiene relaciones internacionales desde hace varios años y tiene una acción, una política que viene desarrollando, como les digo, a partir de algunos hechos significativos que voy a mencionar, y también tiene una participación en esas relaciones internacionales, ya no solo en forma directa como UPCN, sino como a través de la Confederación General del Trabajo. En estos ambos sentidos quisiera mencionar que, en primer lugar, la CGT, a partir de la configuración actual, que podríamos decir que es a partir de todo el proceso que se fue dando durante el primer gobierno peronista, del 45 al 55, ha avanzado en esa área en forma significativa. Ya en este periodo que menciono, la CGT crea en el año 1947 la Dirección de Relaciones Internacionales, el Departamento de Relaciones Internacionales de la CGT, que hasta ese momento, en los años de historia que tenía la central sindical, no había tenido. Tengamos en cuenta que para esa época se unifican las distintas centrales sindicales, configurando una unidad de la Confederación General del Trabajo. Se crea entonces, decía, el Departamento de Relaciones Internacionales en el año 47, y a su vez Perón, a través de la Ley de Servicio Exterior de la Nación, crea también una figura que es la de agregados obreros, ¿cierto? Agregados obreros que van a tener una instrucción particular a través de unos cursos de elevación cultural. Cursos de elevación cultural que yo diría tienen un nivel extraordinario, porque podría ser perfectamente, uno podría decir que era una especialización o una maestría. Era una escuela en donde se estudiaba filosofía, sociología, historia, economía, geopolítica, y donde dos de los profesores en esa escuela eran justamente el general Perón y Evita. O sea, han tenido personalmente han querido formar una generación de dirigentes sindicales para la actividad, como decía, internacional. Y esto también se une a un proyecto
momento posterior, que fue la agrupación de trabajadores latinoamericanos sindicalistas, ¿cierto? Que era una central sindical latinoamericana y de la tercera posición. Todo esto no está desconectado, o sea, evidentemente había un plan del general Perón y una ilusión justicialista, ¿cierto? Los agregados fueron los que formaron en Latinoamérica justamente esta organización de trabajadores de la tercera posición. Y esto estaba íntimamente relacionado también a la visión geopolítica del general Perón y a la visión estratégica también de la cuestión de la unidad latinoamericana como un nuevo actor político en la escena internacional. Ese fue el inicio, como decía, de las relaciones internacionales intensas que tuvo la Confederación General del Trabajo en sus inicios. Otra cuestión que tenemos que ver es cómo UPCN particularmente se fue insertando en esas relaciones internacionales. En varios momentos de la historia. Lo hizo el primer evento, digamos, constitutivo, importante, que estuvo una presencia significativa UPCN, fue en la constitución de CLATE, de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, donde 4 miembros del Consejo Nacional de UPCN fueron fundadores en el año 1967 en la República Argentina, participando también organizaciones de Chile, de Brasil, organizaciones que incluso hoy siguen estando en CLATE y forman parte también de la Internacional de Servicios Públicos. Otra cuestión que quería mencionar, que me parece también significativa, es la creación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del CONOSUR, que es una organización obviamente de sindicatos del Mercosur, pero que originalmente fue fundadora, se fundó también en Buenos Aires en el 2006, y el primer secretario general fue el secretario general de aquel momento de UPCN, de 2 centrales sindicales globales, que eran la Confederación Mundial del Trabajo y la CIOSL. Entre ambas se fusionan en el año 2006, creando la Confederación Sindical Internacional. 2 años después, o sea, en el 2008. Y en cuanto a la internacional de servicios públicos, UPCN se integra, es uno de los primeros sindicatos que se integra en Argentina, se integra formalmente después de algo. Estas son instituciones en las cuales hoy está participando tanto UPCN, tanto en forma directa, como les decía, a través de la Internacional de Servicios Públicos, a través de la CGT, en la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas y obviamente también en la Organización Internacional del Trabajo, en donde participan activamente el compañero Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, que estuvo con nosotros la semana pasada, y también nuestro secretario general, Andrés Rodríguez, que lo acompaña. Dicho esto, me voy a referir entonces a la situación internacional, diciendo que
a partir obviamente de la pandemia, que es uno de los temas que está planteado en el título de esta reunión. Y no quisiera empezar sin decir una frase que me llamó mucho la atención de Albert Camus en La peste, y dice así: lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y ese espectáculo suele ser horroroso. Y es así, en efecto, esta pandemia ha desnudado, acrecentado, diría yo, y magnificado en realidad todas la situación o el escenario muy previo a la pandemia. Con esto me refiero al desempleo, a la disminución del PBI, a la salud que ahora se ve, ya estaban precarizados en muchos países y ahora se han visto colapsados, a los negocios de los medicamentos y de los insumos que hay a nivel de comercio internacional, y en realidad a una serie de cuestiones, como digo, que están siendo resaltadas con esta situación de la pandemia. Y siguen las guerras, siguen los conflictos de la deuda externa. Si ustedes se fijan, no se ha visto en la zona de Cachemira entre India, Pakistán y China. Siguen los conflictos en Hong Kong entre China, Taiwán y Estados Unidos. Los conflictos del petróleo en Siria, en Libia, en fin. Nada de eso se ha detenido, eso funcionando, y sin embargo, a pesar de todos los conflictos económicos, de todos los problemas que existen, del mercado de capitales, por ejemplo, sin ningún problema. Si ustedes se fijan, no bajan las podríamos llamar, en algunos lados lo llaman las corporaciones la oligarquía financiera internacional, que es en realidad la que está de alguna manera manejando todo el proceso llamado de globalización. En este marco, me gustaría hacer algunos comentarios sobre, particularmente sobre la agenda que tiene la ISP en estos momentos y comentarles algunos de estos temas. Uno de los principales temas es los tratados de libre comercio. Se ve que estas corporaciones financieras internacionales tienen un interés muy concreto y una acción política respecto a promocionando el libre comercio. Sin embargo, ahí tenemos algunas diferencias en lo que hace particularmente al mercado. Los sindicatos hemos avanzado a través de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, por ejemplo, que nuclea las centrales sindicales, como les decía, participar de un foro consultivo económico y social. Se ha podido llegar a un acuerdo sociolaboral, digamos, y se ha avanzado sobre lo que originariamente era un acuerdo de las multinacionales automotrices exclusivamente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien los acuerdos de libre comercio, tanto de mercaderías como de servicios, tienden a fomentar la adherencia y el incremento de utilidades de empresas multinacionales, cuando los pueblos y sus organizaciones se involucran en esos temas, pueden llegar a revertir, a modificar y a lograr
objetivos más vinculados a las necesidades y a las demandas de estos pueblos. Respecto del comercio internacional, además, me gustaría, y con respecto a la pandemia, decir que eso está al modo de producción que ha hecho o que ha impuesto esta globalización que se viene desarrollando e incrementando a partir de la caída del 89, y en donde la producción se diversificó en distintos países. Obviamente las multinacionales fueron a producir a países donde la mano de obra era más barata. Hoy esto está generando algunas dificultades a ese sistema, ya que, por ejemplo, ante el cierre de las fronteras producidas desde supuestamente sus propios Estados Unidos, ha tenido problemas, por ejemplo, para importar en otros países asiáticos. Otros problemas que tienen que ver con la vacuna, por ejemplo. En el caso de que se descubra una vacuna, aparentemente Rusia ya ha descubierto una, y se genera un problema con respecto al patentamiento de esas vacunas y a la propiedad, a los derechos de propiedad intelectual que están acordados dentro de la Organización Mundial del Comercio. Esos medicamentos, vender ese producto, y no va a poder ser fabricado sin pagar derecho y patente. Algunos conflictos, y tiene que ver con, obviamente, con que ven la salud como un comercio. No lo ven como Jonas Salk, por ejemplo, en fines de la década del 40, principios de la década del 50, cuando descubrió la vacuna contra la poliomielitis. Le dijeron qué esperaba para patentarla y él dijo que no, se negó a patentarla porque dijo que era un bien de la humanidad. Ahora me da la impresión que estamos muy lejos de que un laboratorio diga que esto es un bien de la humanidad y no pida el derecho de propiedad intelectual o la patente. Otro problema, los flujos de capital, los precios de transferencia, por ejemplo, las trampas que están haciendo las multinacionales a las exportaciones y poniendo precios menores en las importaciones para no pagar impuestos, para no pagar derecho de importación, lo que se conoce como precios de transferencia. Otras de las cuestiones que están siendo planteadas son los dineros o los recursos, los depósitos que están haciendo muchas empresas multinacionales en los paraísos fiscales para eludir o evadir las cuestiones impositivas, ¿cierto? Con lo cual los estados recaudan menos dinero y eso hace que el Estado no pueda prestar los servicios de calidad que debería prestar a la comunidad. Y estos paraísos fiscales que normalmente se dice que allí van los dineros del narcotráfico, de la corrupción, etcétera, hay dinero que es de empresas multinacionales o nacionales, digamos, de grandes empresarios que lo único que buscan es, como les decía, evadir impuestos. Otra cuestión que se está trabajando es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es un tema central para la humanidad hoy. La ISP ha hecho un plan de acción para los años 2018-2022 que se está llevando a cabo y
y se están planteando también algunas cuestiones importantes. Estuve en una reunión en Perú hace unos meses donde se trataron estos temas y hubo diálogos sumamente interesantes en Latinoamérica vinculados a no solo la protección de la naturaleza, de los animales, de las plantas, sino se tomaron muy en cuenta la visión, la idea del Papa Francisco en cuanto a que había que tener en cuenta centralmente al hombre y a la sociedad, ¿no? Y el derecho a vivir en un ambiente sano, pero donde se respete no solo a la naturaleza, sino que se respete también fundamentalmente al hombre y a su sociedad. Y ahí es interesante porque estuvimos trabajando 3 documentos. El plan de acción, que lo pueden ver en la web de la Internacional de Servicios Públicos que les mencionaba de la ISP. Se trabajó el documento sumamente importante. Hay 2 documentos en realidad que tiene la impronta del Papa Francisco, uno en forma directa, que es la encíclica Laudato Si, y otro que son los documentos de Aparecida previos a eso, ¿no? Donde se hace referencia no solo a la cuestión ambiental y social, ¿no es cierto?, sino que se plantea el hombre, una cuestión antropológica, se plantea al hombre como centro de todo esto y se plantea que que son todos, la cuestión de la economía debe ser, que lo plantea un tema que lo planteaba también el general Perón, que el tema de la economía debe estar al servicio de la sociedad, ¿no es cierto? Perón lo planteaba muy claramente. Perón decía que el capital debía estar al servicio de la economía y la economía al servicio del pueblo. Otro tema importante, diría yo, que tiene que ver con el tema que quedó de manifiesto con la pandemia, es la relación entre el mercado, esa dicotomía que había entre el mercado y el Estado. Quedó claramente visualizado que el mercado no puede resolver, el mercado de la salud particularmente, no pudo resolver ninguno de los planteos de las interpelaciones, de las cuestiones que le ha planteado esta pandemia. Y sí se puso de relieve, sin ninguna duda, el rol del Estado. Pero yo diría que ha ocurrido algo más que esto. Ha ocurrido que se han solidarizado también con el Estado y se ha establecido un diálogo y una participación activa por parte de organizaciones sociales, particularmente de los sindicatos y de algunos empresarios nacionales, ¿cierto? Y han constituido una suerte de comité anticrisis, se estuvo dialogando, analizando la creación de un foro también económico y social. Se ha estado viendo de institucionalizar esa relación y eso no es nada más ni nada menos que una expresión de lo que Perón planteaba como comunidad organizada. ¿Entiendes? Ese concepto y que después plantea o lo plasma también o lo pone en forma más práctica luego de ese famoso discurso en el Congreso de Filosofía del año 49, previo a la reforma constitucional también de ese año,
lo plantea en el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿no es cierto? Y pone en forma práctica lo que él entendía era la democracia social y la participación de la comunidad y de todas las instituciones en favor de un proyecto de nación y con el objetivo del bien público, de la justicia social, etc. Y esto que se plantea también en la Constitución en la Constitución del 49 no alcanzó a plasmarse, pero sí Arturo Sampay logra plasmar en la actual provincia del Chaco. En esa Constitución esta idea que tiene que ver con la representatividad también democrática de esta democracia que planteaba Perón, que para él, lo voy a reiterar, la verdadera democracia era aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende solo el interés del pueblo. Y en esta Constitución, les decía que creo que fue del año 1952, 1953, la representatividad era básicamente 50% de los legisladores venían de los partidos políticos y el otro 50% de los legisladores de las organizaciones sociales. ¿Entiendo? Entonces, esto luego no se pudo plasmar, lamentablemente, debido al golpe de 1955. Que hablando de esto me gustaría, en el día de la fecha, decir también que lamentablemente se cumple un nuevo aniversario del preludio de ese golpe de 1955, que fueron los bombardeos a Plaza de Mayo en junio, el 16 de junio, también de ese mismo año. Hecho totalmente repudiable y cobarde, que bueno, no me voy a extender en eso, ustedes saben muy bien lo ocurrido. Pues que se está debatiendo también en forma permanente, pero que el tema de la pandemia lo ha puesto en una primera línea nuevamente, es el tema de la deuda externa. Y en este punto debemos decir que Argentina ha tenido y tiene una actitud significativa, una actitud que es ejemplo para muchos, realmente para muchos países del mundo, ya que se está planteando muy claramente la reducción del capital, la reducción de los intereses de la deuda y, a su vez, la refinanciación de esta, de modo tal de que estos conflictos que hay, también esta situación económica, esta caída del PBI y demás, haga que poder generar alguna proyección de una economía que pueda ser sustentable. Otros temas que me gustaría resaltar también del gobierno es la cuestión de preservar la vida sobre la economía, digamos, de alguna manera. Esto también está muy bien visto en otras partes del mundo, en donde, por ejemplo, ha habido casos como Estados Unidos, Brasil, Chile, en un momento Perú también, que están padeciendo decisiones políticas incorrectas en su momento y que algunos actualmente la están sosteniendo. Argentina ha tenido realmente una actitud ponderable en este sentido y ha sido acompañado por todas las organizaciones o la mayoría de las organizaciones políticas, sociales, incluyendo a los sindicatos. Otra cuestión que
está vinculado a esto es el teletrabajo, forzoso por este evento de la pandemia. Y un teletrabajo que genera muchas tensiones, muchos conflictos, muchos problemas, pero que va a tener que definirse. Hoy justamente se trató en la Comisión de Trabajo de Diputados algunos aspectos que habría que discutir, ¿no es cierto? Porque hay cosas que están ocurriendo realmente que perjudican a lo mejor a los trabajadores. Por ejemplo, se está trabajando, dicen algunas encuestas, más de lo normal, más de 8 horas. Hace 126 años, hace poco, se cumplió un nuevo aniversario de las jornadas de Chicago, donde peleábamos por 8 horas de trabajo y donde hubo muertos, ejecutados y demás. Y era un proceso, obviamente, que también se dio en distintas partes del mundo previamente a ese episodio y después. Y hoy hay mucha gente trabajando muchas más de 8 horas por día, incluso fines de semana y demás. Entonces se está discutiendo el derecho a la desconexión, el derecho a la protección de los datos también, porque los distintos servidores toman datos que después utilizan para otros intereses, ¿no es cierto?, comerciales, etcétera. Y bueno, el tema de los derechos laborales también en el trabajo en casa. O sea, hay una serie de trabajos, problemas con los cambios de funciones. Hay lugares en donde vía voluntariado están haciendo trabajar a compañeras y compañeros, pidiéndoles o haciendo trabajar en otras funciones que no son las de justamente las del trabajo presencial, ¿no es cierto? Y bueno, una serie de desigualdades, el tema de la violencia laboral que sigue existiendo, el tema de las condiciones que uno tiene en su casa. Hay gente que no tiene realmente condiciones como para trabajar en forma adecuada en su casa, que a lo mejor vive en 2 ambientes con 3 chicos, que hay una sola computadora, que por ahí no tiene la conexión ni el equipo adecuado. Bueno, un ambiente donde trabajar tranquilo. O sea, hay una serie de situaciones bastante significativas que se deben trabajar. Y ni hablar de la generación o la exacerbación también del individualismo, ¿no es cierto? Al no tener un trabajo colectivo, tal vez esto sea lo más pernicioso, el desarrollo, el acrecentamiento del individualismo del trabajador que cumple sus tareas en forma aislada, individual, no comunitaria. Otra cuestión también que hay que ver es si este trabajo o este teletrabajo es para los argentinos o quienes viven en la Argentina, o si lo puede realizar alguna otra persona en cualquier parte del mundo. Con lo cual estaríamos generando trabajo para otras personas en detrimento de los argentinos, ¿no es cierto? Bueno, son todos temas que hay que normar, que hay que reglamentar, hay que regular, pero si bien hoy empezó el diálogo en las comisiones de trabajo de diputados, lo que el movimiento obrero no puede resignar sin ninguna duda es poder acordar de común acuerdo en el marco de un diálogo a través de los convenios colectivos de trabajo que hay en cada uno de los sectores. Me quedan aparentemente 20 minutos, quiero hacer algunas
reflexiones finales. Uno de los problemas también que se está acrecentando es en los distintos países, y lo está acrecentando también la pandemia, son las cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad, con una suerte de crisis de representatividad que ya se venía desarrollando previo a la pandemia. Si ustedes recuerdan, el año pasado hubo crisis en varios países, en Haití, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Ecuador, el conflicto en Bolivia, que hubo un golpe de Estado, lo de Brasil y, bueno, la situación particular que hay en Venezuela, y un caso paradigmático también, yo diría, es el de Chile. En Chile, me voy a referir particularmente a ese porque me interesa con algunas cuestiones que voy a decir después. En Chile el grave problema no fue el boleto de subte, el problema estudiantil con el aumento en el boleto de subte, obviamente fue el detonante, la gota que rebalsó el vaso, que hizo mover a todas las organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y demás, después de, ya van casi 30 años de gobiernos democráticos, por decirlo de alguna manera, y que no han podido resolver las cuestiones centrales del pueblo chileno. ¿Cierto? Por ejemplo, hubo al menos 20 años de concertación en el gobierno con socialistas, comunistas, demócratas, cristianos y demás, y los empleados públicos de Chile aún no tienen derecho a huelga, ni está establecido, reglamentado la negociación colectiva en el sector público. Y así con un montón de cuestiones, todo el tema de las privatizaciones, etcétera, que es un tema también para los chilenos muy caro. En Chile han privatizado, por ejemplo, hasta el curso de los ríos, ¿cierto? No solo el agua, sino el curso de los ríos. O sea, es una situación muy compleja. Pero en Chile se ha constituido este grupo, este colectivo Unidad Ciudadana, con varios partidos políticos, algunos con representatividad en el legislativo, otros no, movimientos sociales, estudiantes, sindicatos, y han pedido hasta incluso la reforma constitucional. Y han ocurrido dos hechos. Uno, que han dicho los legisladores no pueden negociar el conflicto en nombre de Unidad Ciudadana y de todos los que integran ese colectivo. O sea, no han reconocido como interlocutores válidos a sus legisladores. ¿Cierto? Y han dicho, nosotros nos queremos sentar a negociar en forma directa. ¿Entiendo? Y han pedido el cambio de constitución y han pedido también, entre algunos reclamos, que la constitución proteja el agua, se proteja de las privatizaciones, todo el sistema de previsión social, que es una suerte de AFJP como tuvimos en la Argentina. ¿Entiendo? Y esto es una suerte, un inicio, diría yo también, no solo de la crisis democrática, sino también es un principio de la idea que tenía Perón de comunidad organizada, ¿no es cierto?, que participen las distintas organizaciones que constituyen la sociedad. Y se han rebelado contra esto que ha ocurrido también en varios países, lo que ha ocurrido también en Argentina, ¿no es cierto? El poder de los medios de comunicación, el poder de los poderes judiciales corruptos que junto a los
a los medios de comunicación y a sectores empresarios generalmente de multinacionales, sean extranjeras o incluso multinacionales de origen argentino también. Y esto ha generado todo esto que describimos como una crisis de representatividad democrática y para la cual el peronismo sigue teniendo una propuesta, una idea que, como les decía, es este modelo argentino para el proyecto nacional con una democracia social en donde que sería participativa, no solo de los, reitero, de los partidos políticos. Otra reflexión es que nos une a las clases trabajadoras, digamos, del mundo y a los pueblos un enemigo común. Un enemigo común que el Papa Francisco lo denomina capitalismo salvaje, otros, como les decía, oligarquía financiera internacional, y que son, que están basados no en un problema, es más profundo que un problema político o económico, es un problema de valores, ¿no es cierto? Estas corporaciones financieras internacionales, este capitalismo salvaje, está basado en la avaricia, en la codicia, en el egoísmo, en intentos de fragmentación de las demandas sociales, sean del tipo que sea, incluso temas ambientales, indígenas, de género. Bueno, el tema que se les ocurra está atravesado por esta idea también impulsada por este capitalismo salvaje a la fragmentación de las demandas sociales. Y este capitalismo, esta oligarquía financiera internacional, no está expresada solamente en estas empresas multinacionales, está expresada también en estados que son los clásicamente los actores en la política internacional. Hay algunos estados que están respondiendo a esta oligarquía, y también hay nuevos actores, digo nuevos en términos históricos o políticos, digamos, hace ya 20 o 30 años, por lo menos hay nuevos actores en la política internacional que son las organizaciones no gubernamentales. O sea, hay ONGs que, aunque suenan muy lindo, hay ONGs que están financiadas explícitamente a través de balances, de páginas web y demás, por esta oligarquía financiera internacional. Como hay otras que no, que realmente están acompañando, son realmente, como decimos en el justicialismo, organizaciones libres del pueblo. ¿Cierto? Entonces tenemos que estar muy atentos también en estas cuestiones internacionales a de qué lado está cada uno. Acá hay una línea, claramente una línea divisoria entre los intereses de este capitalismo salvaje y los intereses de los pueblos, que están representados, como nos decía el general, por la mayor expresión de las organizaciones de los pueblos. Para él, lo decía cuando constituyó justamente el Atlas que hacía referencia al principio, lo constituyen esta codicia, esta avaricia, este egoísmo, los pueblos le debemos oponer, y las organizaciones sindicales, sin ninguna duda, le tenemos que poner la unidad, nuestra fortaleza, la organización y, sin ninguna duda, la solidaridad, que es la ética de la solidaridad, es lo que es nuestro principal poder, ¿no es cierto? Tenemos que organizar
esa solidaridad, organizar esa fuerza sindical que, como decía Gerardo Martínez el otro día, el poder de los sindicatos es el poder de daño, o se mide por el poder de daño que podemos hacer. Por eso debemos, sin ninguna duda, fortalecer a nuestros sindicatos. Y en el tema, para ir ya cerrando, en el tema, una de las preguntas que se hace en el título de esta charla es la pospandemia. En la pospandemia hemos escuchado hace muy poco a Henry Kissinger diciendo que era necesario un nuevo orden mundial. Pero claro, lo que él plantea es el nuevo orden mundial de Kissinger, de Rockefeller, de Soros, de Ted Turner, de Bill Gates, de la banca Rothschild, digamos, están planteando un nuevo orden mundial, una nueva vuelta de rosca en la globalización de lo que ya existe y a favor de esta oligarquía financiera internacional. Nosotros, obviamente, estamos y seguiremos estando en las antípodas de todo eso. Nosotros tenemos que, por un lado, como les decía, fortalecer las organizaciones sindicales en cada uno de nuestros países, en nuestros continentes, y obviamente a nivel mundial debemos también fortalecer al Estado. No necesitamos un Estado débil, necesitamos un Estado que realmente responda a las necesidades de la gente, un Estado que preste servicios públicos de calidad, un Estado que cumpla con su rol de defender y promover los bienes comunes, como decíamos, por ejemplo, el medio ambiente, un Estado que sea consciente de que estos avances tecnológicos que tenemos que, sin ninguna duda, acompañar, pero controlar, regular y reglamentar, pero la tecnología, al igual que el capital, no puede ser un fin en sí mismo. La tecnología tiene que ser un bien común, ¿no es cierto? Y que tiene que estar, y es un medio para beneficio de los pueblos. Y en eso el Estado tiene un rol también interesante. Y desde el punto de vista, quería referirme también a la cuestión geopolítica. El mundo está organizado u ordenado, o tiene actores, mejor dicho, importantes. Uno obviamente es Estados Unidos, otro es Rusia, China, India. Lo que queda de Europa, en realidad yo diría Alemania. Europa, como dice un amigo mío, ya es un continente museo, digamos, ¿no? Ha perdido el alma y está perdiendo su cuerpo, pero Alemania sigue teniendo un poder interesante. En ese contexto, pensando en un orden mundial distinto, en un orden multilateral, América Latina tiene un rol fundamental. América Latina, diría, es un destino común. América Latina tenemos que seguir construyéndola. América Latina existe hace más de 200 años, luego fue fragmentada justamente por los ingleses, ¿no es cierto? Pero tiene una cultura, una religión, un idioma, una integración, una mixtura, ¿no es cierto? Como decía Vasconcellos, poeta y escritor mexicano en la década del 20 del siglo pasado, la raza cósmica, ¿no? Una raza íntegra que es la mezcla del español, del negro, del indígena, etcétera, que es una raza que evidentemente tiene un destino común, que es
la unidad latinoamericana y como paso previo a la unidad latinoamericana, que quizás es más compleja, es muy importante que logremos la unidad sudamericana para ser un actor en este nuevo mundo. Así que bueno, creo que esas son las principales cosas que quería, reflexiones que he tenido y que me gustaba poder compartirlas con ustedes, ¿no es cierto? Tenemos que organizarla, sin ninguna duda, organizar a los pueblos con un eje fundamental que son las organizaciones sindicales. Argentina tiene un rol muy significativo en la unidad de Latinoamérica y de Sudamérica como una primera etapa, y nos están mirando en muchos lados. Nos están mirando porque hay movimientos o ideas en distintos lugares del mundo que han fracasado. Y el peronismo puede ser y el modelo sindical argentino realmente pueden ser unas propuestas muy atractivas para todo el mundo. Así que bueno, espero que haya sido útil. Gracias Federico. Hasta pronto. Saludamos también a todas las compañeras y compañeros que integran la ESP, que tan amorosamente han escuchado y nos han acompañado en esta charla. Nos vemos el próximo jueves 18 a las 5 de la tarde por este mismo canal. Gracias.